Por Kevin. Ahí está, perfecto. Ahí está. Muy bien. José, por favor, léete la anamnesis, por favor. Ok, doctor. Muy bien, paciente varón de 18 años, Tulio Álvarez Aguilar, acude por presentar trauma abdominal producto de una agresión con arma blanca. El familiar de paciente refiere que hace 45 minutos, luego de una discusión acalorada con su expareja, el paciente es agredido con un cuchillo delgado o verduguillo. El familiar no llegó a ver bien el arma, que ocasiona herida en el abdomen con dolor y sangrado abundante. El paciente en ese momento pierde el conocimiento y es auxiliado por sus vecinos, quienes coordinan el traslado al hospital con la compañía de bomberos. Ya, perfecto. Muy bien. Hasta allí, ya hasta allí. Entonces, hasta ahí. Muy bien, Daniela. Ah, perfecto. Daniela llegó. Vamos a poner la asistencia. Daniela. Muy bien. Entonces, hasta ahí, chicos. Entonces, hasta aquí. ¿Cuál sería nuestra acción inicial frente a la llegada de este paciente? Recuerden que este paciente, miren, es auxiliado por bomberos y trasladado a su hospital. Imagínense ustedes que son los Doc, residentes. Hola, hola. Hola, Beatriz. Doc, disculpe que te corte, ¿no? Sí. Pero yo tendría que sacar los signos vitales, ¿no? Del paciente. Correcto, correcto. Vamos, eso vamos, a eso justo vamos. Muy bien, Beatriz. Sí, me Doc, adelantaste, pero está bien, está bien. Entonces, a eso iba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, este paciente, en la evaluación inicial, ¿qué estamos bien? ¿Cuáles son los signos que nos pueden indicar a nosotros que este paciente está en un estado grave o delicado? principalmente, doctor, que perdió el conocimiento, doctor. Entonces tendríamos que tener en Entonces, cuenta, ¿no? Por ejemplo, ya, controlar la bulimia. perfecto. Exactamente. Entonces acá tenemos un paciente que tiene un trauma abdominal penetrante o abierto por arma blanca, ¿no? Con sangrado abundante y con pérdida de conocimiento. Ya, hasta ahí. Listo, muy bien. Continuamos con el caso. Muy bien, gracias Beatriz, perfecto. Ahorita vamos a ver los criterios nosotros para poder nosotros ver cuál es dirigirnos a una unidad de trauma, ¿no? Ya. Muy bien. Miren, anamnesis, funciones biológicas, como el paciente ha perdido el conocimiento y es auxiliado, obviamente que no vamos a tener esa información en la mano, ¿ya? Entonces, vamos a ver que eso pasa a segundo plano, porque el paciente está en un estado grave, ha perdido el conocimiento. Entonces, si el paciente perdió el conocimiento, ya tenemos que tener en cuenta que su escala de Comer-Glasgow está bien alterada, bien comprometida, ¿correcto? Más o menos ustedes tienen un paciente con pérdida de conocimiento, ¿cuánto de escala de Comas-Glasgow ustedes creen que podría tener? Ahí va justo lo que dijo, algo vio lo que dijo a ver, Kevin. Creo que era menos de 8. Ya, entonces probablemente el paciente tenga por debajo, ¿no? Por debajo de 9, 10, por debajo de sus valores el paciente. Ya, vamos a ver cómo nos quiere. Siguiente, la siguiente, por favor. Obviamente, rápidamente se trata de indagar así velozmente lo que son algunos antecedentes, ¿no? Algunos antecedentes, cosa que aquí está muy sucinto, más que todo para puntualizar, porque recuerden que el paciente está con pérdida de conciencia. Entonces, a mí lo que más me importa es el estado en el cual llega. Después yo ampliaré la anamnesis, qué antecedente patológico, qué cirugías tuve, etcétera, alergia a medicamentos, etcétera. Lo que tengo que actuar es en el momento es ver si el paciente en qué condiciones está llegando. Entonces aquí va la siguiente, por favor. Entonces, frente a un paciente con pérdida de conocimiento y con un traumatismo abdominal abierto y con evidente pérdida sanguínea, ¿cuál sería mi actuar inicial? Entonces, existe
el triaje para poder nosotros catalogar si un paciente necesita ir a unidades de cuidados de trauma, ¿no? A unidad de trauma. Entonces, por ejemplo, esas evaluaciones se hacen generalmente en el triaje, ¿no? El triaje. ¿Alguien me puede decir cuál es el paso 1 para esa evaluación del politraumatizado o trauma? Ahí va lo que hablaba Beatriz, ¿no? El ABCD, doctor. Correcto. Incluso las nuevas guías hablan del X, A, B, C, D, E, ¿correcto? Sí, ¿Sí? doctor. Ya. ¿Qué? Ustedes han llevado seguro de su clase de trauma con el doctor Guamán, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, en la evaluación inicial del trauma, por ejemplo, en la parte prehospitalaria, cuando los bomberos van a evaluar al paciente, ellos tienen el primer paso es 3 valores importantes que nosotros debemos evaluar en el paciente para ver si está para una unidad de trauma. ¿Alguien sabe? Que son los criterios fisiológicos, que son los más rápidos que nosotros podemos evaluar. Perfecto, exactamente. Entonces tenemos en el estado de conciencia la escala de coma de Glasgow. Entonces, ¿cuál sería el valor para yo determinar si el paciente tiene que ir a una unidad de trauma? Una escala de coma de Glasgow menor de 8. No, ¿qué dicen las guías, chicos? ¿Qué dicen las guías? ¿Qué dicen la TLS? Está clarísimo en una tabla inicial. Si ustedes descargan la TLS, que en el 2008 la última edición, ¿no? Entonces, es escala de Comerado menor de 14, chicos. 14, ¿ya? Es uno. ¿Qué más? Alguien habló de la presión arterial sistólica. ¿Cuánto debe ser su valor? Menor de Menor de 100. 90. 90. Muy bien, Daniela. 90 milímetros de mercurio. Llevamos 2. Y la tercera es la frecuencia respiratoria. Tenemos una frecuencia respiratoria menor de 10 o una frecuencia respiratoria mayor de 29. ¿Ya? Entonces, con esos 3 valores iniciales en la dosis inicial, yo puedo determinar si mi paciente tiene que ir a una unidad de trauma o simplemente puede ir a una unidad de tópico cirugía, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Ya. Entonces, fíjense. Entonces, mi paciente, ¿qué criterio cumple para que vaya a una unidad de shock trauma? Glasgow nada más. Glasgow. Pero si ustedes se dan cuenta, el paciente está inconsciente. ¿Ya? Y fíjense, entonces, aquí yo tengo que aplicar ya, cuando llega lo de shock trauma a mí, A, B, C, D, E. Incluso la X, A, B, C, D, E. Ahora sí, va nuevamente la pregunta, ¿no? Entonces, cuando yo me enfrento en la etapa hospitalaria, porque muy diferente es la atención prehospitalaria y la atención hospitalaria. En la atención hospitalaria, el paciente llega a la unidad de shock trauma, ¿correcto? Entonces yo hago mi evaluación, el A, B, C, D, E. ¿Listo? Porque ya lo han pasado por triaje. Mi paciente con esos criterios fisiológicos ingresaría a la unidad de shock trauma. Entonces, ahora, ¿cuáles son los otros criterios que también son válidos para que el paciente vaya a una unidad de trauma? A ver, tenemos criterios fisiológicos que ya los mencioné. Hay criterios anatómicos, hay criterios por mecanismo de lesión, hay criterios por consideraciones especiales, como por ejemplo, paciente, un niño, o sea, menor de edad, un paciente anciano, un geriatra, o un paciente grávida, gestante. Son condiciones especiales, ¿ya? Entonces, eso va para el último. Entonces, ya tenemos la parte de los criterios fisiológicos, ¿ya? Escala de Comer-Glasgow, menor igual a 13, o sea, menor de 14. O sea, la guía dice menor de 14, eso quiere decir 13, pues, ¿no? Menor igual a 13, ¿ya?
Presión arterial sistólica menor de 90 y frecuencia respiratoria mayor de 29 o menor de 10. ¿Listo? Dentro de los criterios anatómicos, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? A ver si he leído la guía de la tele. Ya, vamos bien. Entonces, toda lesión penetrante, localizada en cabeza, cuello, ¿correcto? En el tórax o extremidades, en la porción proximal, o sea, en la parte de los brazos y muslos, ¿correcto? Parte proximal, ¿no? Tiene que, también es un criterio para que el paciente vaya a una unidad de shock trauma, porque puede haber una lesión en las extremidades, por ejemplo, una lesión vascular, y en cualquier momento se puede descompensar el paciente. Ya, otro criterio de anatómico, a ver, sí, TEC, ya con TEC, por ejemplo, con la escala de Coben-Glar lo alterado ya va a shock trauma, así que ese ya es un criterio fisiológico. Dime, Jonathan. Claro, o sea, por eso les digo. Esto es el triaje, es la evaluación inicial de un paciente, o sea, es decir, ustedes se acercan a ver al paciente, donde está el accidente, se tría y se decide. Este paciente tiene que ir a una unidad de trauma. No, este paciente puede ir a cuidados generales, a un tópico de cirugía nada más. ¿Correcto? Este es el triaje. ¿Por qué? Porque estas lesiones localizadas, por ejemplo, en cabeza, cuello, tórax y la parte proximal de las extremidades, son potencialmente que el paciente se puede descompensar, le puede dar un shock hipovolémico, porque el volumen de sangre es mayor si fuera otras lesiones más distales. ¿Ya? Yo estoy hablando de lesiones penetrantes, o sea, unas heridas penetrantes. Ustedes ven una herida grande, por ejemplo, en cara, en cabeza, va a shock trauma para que lo puedan evaluar con el ABCD, porque en la idea de shock trauma tienen ventilador, si el paciente pierde la escala de Copen-Glar, baja el largo, lo pueden intubar. Tienen también la parte de, del emergenciólogo, que lo puede también evaluar digitalmente o pasar a cuidados intensivos, dependiendo de la situación, porque es una unidad de cuidados críticos en la emergencia. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Llegará a shock trauma, se le hace el ABC, está estable, pasará a cuidados generales, a cirugía, para que lo pueda evaluar con más detalle. ¿Correcto? Lo que yo digo son criterios para derivar, para pasar pacientes a unidad de trauma. ¿Ya? ¿Qué más? Inestabilidad o deformidad de la pared torácica. ¿Correcto? También, por ejemplo, yo recuerdo una vez que me llegó un paciente, un accidente de un conductor de tráiler que tuvo con el timón, se aplastó el tórax, ¿no? Inicialmente estaba estable, una frecuencia cardíaca de 110 más o menos, frecuencia respiratoria de 25 más o menos, pero tenía un poco de deformidad en el tórax. Entonces ese paciente pasó directo a shock trauma por este criterio anatómico, la deformidad del tórax por el mecanismo de acción. ¿Ya? Muy bien, otra. ¿Qué más? Fractura de pelvis. Ya, fractura de pelvis. Recuerden que la pelvis hasta puede almacenar 3 litros de pérdida sanguínea. Entonces, el paciente se puede chocar por una fractura de una pelvis inestable. Fractura de pelvis, o sea, deformidad en la pelvis, también van directo a una unidad de shock trauma. 2 o más fracturas proximales de huesos largos, también. ¿Ya? Por ejemplo, fémur, húmero, está fracturado, van a unidades de shock trauma porque el paciente se puede descompensar en cualquier momento. Les empieza a sangrar, va a shock, y si usted está en cuidado general no tienen nada con qué actuar, el paciente se les va a morir. Por eso tiene que pasar a una unidad de shock, de trauma, de shock trauma.
¿Ya? ¿Qué más? Fractura de cráneo abiertos o deprimidas, ¿no? Ahí ya de cajón, no lo van a tener en tópico cirugía. Sin monitor, hay que monitorizar al paciente. ¿Listo? O algunas parálisis también, no vienen con focalización. Si el paciente está con TEC y está focalizando, va de frente también a unidad de shock trauma. ¿Ya? Entonces, tenemos los criterios fisiológicos, criterios anatómicos. Y acá va el otro criterio importante que muchas veces lo dejamos pasar y por ahí nos puede pasar una muerte, que es el mecanismo de lesión. ¿Ya? Con mecanismo de lesión. Por ejemplo, en el mecanismo de lesión, les pongo un ejemplo. Paciente está en su motocicleta a 45 kilómetros por hora, impacta y sale expulsado. Aparentemente el paciente está consciente, no cumple ningún criterio fisiológico, ningún criterio anatómico, pero cumple el criterio de mecanismo de acción. Entonces, si yo tengo un paciente accidentado con una velocidad significativa, que es mayor a 37 kilómetros por hora, el paciente tiene que ir a shock trauma para evaluación del ABCDE. Una vez que se haya evaluado, que se haya visto, que se descarta que no haya lesiones graves, pasará a cuidados generales. Ojo, ojo, por eso es que los accidentes de moto son tan graves. Inicialmente, pero si estaba bien, entró caminando. ¿Por qué se murió? Porque no le dieron la atención adecuada. Así que chicos, por favor, accidentes de moto hay que tener mucho cuidado, porque estos pacientes se pueden descompensar en el acto. Dime, Jonathan. Exactamente. Es por eso que, por ejemplo, ahí va lo que es el triaje prehospitalario, ¿no? Cuando uno va al momento, es por eso que los bomberos están entrenados en hacer este triaje. Pues ellos ya lo derivan de frente a, o si es a shock trauma o a cirugía. Con evaluación, no, paciente está hipotenso, está inestable, no, fue un accidente de moto, salió expulsado de frente a shock trauma. Se descarta que no tenga una lesión grave, pasará a tópico cirugía de manejo general. Pero inicialmente ese paciente va a shock trauma porque es potencialmente por el mecanismo de acción se puede descompensar. Otro es la caída, la precipitación. Un paciente que se ha precipitado más de 6 metros, también, aunque esté ileso, milagro, tiene que ir a shock trauma para descartar lesiones graves. ¿Correcto? Entonces, por el mecanismo de acción, yo también puedo catalogar inicialmente en mi triaje, ¿no? Donde se hace el accidente para pasarlo a la unidad de shock trauma, hacerle toda la evaluación del ABCD, descartar, ¿no? Ya lo puedo manejar tranquilamente en la unidad de tópico de cirugía. ¿Listo? Porque estos pacientes son potencialmente, se pueden complicar. ¿Listo? Son criterios de triaje, ¿ya? De tamizaje. En buena hora que no le pasó nada, pues, ¿no? Que lo descarten todo, excelente. Uy, realmente fue un milagro de Dios que no les pasó nada. Pero, chicos, pero, no tomen a la ligera el mecanismo de acción. ¿Listo? Eso que quiero que quede claro que ustedes. Dime, Jonathan. Ujú. Exactamente. Es por eso que los accidentes de moto van a la unidad de shock trauma de frente, ya no pasan a tópico, ¿ya? A veces, lamentablemente, no todos los unidades de shock trauma, pues, tienen médicos entrenados, ¿ya? Tienen unos médicos entrenados para la TLS. Ahora, gracias a Dios, ya hay emergenciólogos en los hospitales, ¿ya? Entonces, que manejan el ATLS, ¿no? Manejan el ATLS. Entonces, se le descarta lesiones, pasará pues a tópico cirugía con tranquilidad para seguir manejo de sus lesiones. Pero recuerden que estos son los criterios de triaje para que el paciente pueda ser considerado y derivado a un centro de
trauma, ¿ya? Un centro de trauma. ¿Listo? Solo que acá en el Perú no tenemos pues, centros de trauma en sí. Lo que tenemos es la unidad de shock trauma, pues, ¿no? Shock trauma, ¿no? En cambio, en otros países hay hospitales que son exclusivamente para manejo del trauma, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Brasil, ¿no? Tienen unidades de traumas, hospitales con unidad específica para manejo del trauma. Entonces, ahí es donde lo derivan estos pacientes. ¿Listo? Y le hacen el ATLS, el X, A, B, C, D, E. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya tu paciente. Ya, bueno. También, ¿no? El atropello, también mecanismo. Ahora, sí, sí, dime. Ya. Lo que manifiesta el ATLS es en motocicletas. Bueno, lo habla en millas por hora, bueno, más de 20 millas por hora lo habla las guías. A ver, alguien lo puede convertir, ¿cuánto es 20? 37, creo que más o menos es la conversión de 20 millas por hora, ¿no? Habla de motocicletas. Ahora, no habla específicamente de vehículos, pero en la guía habla de que, por ejemplo, la expulsión, no se choca y sale expulsado la persona del vehículo. Muerte, ha habido muerte dentro del accidente. También es otro criterio para poder nosotros derivarlo a unidad de trauma. ¿Ya? Un accidente que murieron varios pasajeros. Es un accidente grave, pues, ¿no? El paciente aparentemente está estable, pero igual hay que descartar que no tenga unas lesiones, ¿no? Entonces, la muerte de un paciente, la expulsión del vehículo, ¿correcto? El atropello, un vehículo a velocidad, atropello un peatón, también hay que descartar todas las lesiones. Y por eso ahí va nuestro manejo inicial del trauma, el X, el A, B, C, D, E. Y eso vamos a ver ahorita. ¿Ya? Sí, bien, 32, ya, 32 entonces. 32 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, la guía habla de 20 millas, o sea, 32 kilómetros. Ya, perfecto. Entonces, hablamos de 32 kilómetros por hora. Entonces, si el examen viene, volvemos a 32 kilómetros por hora. ¿Ya? La conversión de 20 millas. Muy bien, ¿listo? Y la altura, sí, son 6 metros, ¿ya? 6 metros. Muy bien. Ya, ya, muy bien, muy bien. Un casito de trauma van a venir, varios casitos de trauma. No, caso más corto, si no ya les demoro mucho en leer. Ya, muy bien, entonces, en este paciente, entonces aquí tengo que hacer mi valoración, mi protocolo inicial del manejo intrahospitalario del trauma, que es el XABCDE. Ahora sí, la pregunta va, ¿qué significa la X? Sangrado masivo. Sangrado masivo, hemorragia. ¿Cómo? A ver, vamos, opinen, chicos, opinen. Perfecto. Entonces, si bien es cierto, el manejo de la vía aérea y la columna cervical es muy importante, pero si yo no logro controlar ese sangrado que me puede producir una exsanguinación casi completa del paciente, pues aunque la haga primero la A, el paciente se me va a morir en mi delante, porque no tengo más de algunos minutos de poder yo actuar y poder detener ese sangrado masivo. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, si tiene un sangrado exsanguinante masivo, en los cuales ustedes ven que sangra, pero así a chorro, así está que se desangra, primero yo actúo para tratar de comprimir o controlar ese sangrado, y luego empiezo a hacer mi A, B, C, D, E. ¿Listo? Esa es la actual, ¿no? El actual manejo en cuanto al protocolo de manejo de trauma. Muy bien. Entonces, en la A, ¿qué evaluamos en la A, chicos? Airway, vía aérea. Perfecto. ¿Y qué hacemos ahí en la vía aérea? Vemos si es que hay alguna obstrucción, o si es que ¿Ya? quizás está teniendo, por ¿Ya? ejemplo, sangre en la vía aérea. La principal es
permitir que sea permeable, ¿no? Ya, por ejemplo, si yo pregunto al paciente, ¿cómo estás? Si me responde, yo ya estoy más tranquilo porque su vía aérea está permeable. Ujú. El problema También es está cuando ella está importante, inconsciente, sí, ¿correcto? Ahí yo también sí tengo que evaluar, pero protegiendo mi columna cervical para evaluar la eso, vía aérea si que está obstruida. sí, o sea, es importante es el control de la columna cervical, ¿no? Siempre. Exactamente, es importantísimo, porque si no manejamos bien nuestro control de columna cervical y el paciente tiene un TBM y manipula el cuello sin ningún cuidado de mi columna cervical, el paciente puede tener una mayor compromiso de la columna y que se puede tener una sección parcial y lo puedo bajar una sección completa de la columna vertebral. Y recuerden que la parte cervical es una región que es muy importante, ¿no? Muy importante. Porque, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las lesiones graves que generalmente el paciente ya no sobrevive, si no muere en el mismo accidente? ¿Alguien sabe? Pues, ¿qué ocurre? Pues, ¿no? Se accidentan y en el Traumatismo mismo acto, pero en el mismo cráneoencefálico, accidente doctor. fallecen. A ver, Beatriz. Traumatismo cráneoencefálico. Ya, podría ser, pero algo que en el acto fallezca. Un TBM cervical completo. Se fractura sección completa de la médula espinal a nivel cervical, una parálisis completa de cervical hacia abajo, una tetraplegia, falta de respiración y se muere. Lesión de grandes vasos a nivel del cuello o de la aorta abdominal, ¿no? Por ejemplo, un paciente que le dispara en el abdomen, atraviesa la arteria aorta, casi no da tiempo, mientras que llegue la ambulancia a hacer la operación y llevarlo al hospital, el paciente llega a cadáver. O lesión de la carótida, ¿no? La lesión de las carótidas también. Son lesiones muy graves que generalmente los pacientes fallecen. Un traumatismo encefalocraniano con exposición de materia encefálica, una TM completa, son lesiones muy graves, ¿no? Muy graves que generalmente fallecen en el mismo sitio donde ocurrió la lesión, ¿no? Que realmente no logran sobrevivir esos pacientes, ¿sí? Una investigación todavía tiene tiempo, ¿ah? No se va a morir en el acto, da tiempo para llegar al hospital y es un criterio, ya es un criterio de la parotomía de emergencia, la evisceración, que vamos a revisar más adelante con este caso, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de la parotomía exploratoria? Muy bien, entonces yo evalúo la vía aérea y mi control cervical, ¿correcto? Y miren, el paciente está inconsciente, ¿ya? Entonces, vía aérea, para proteger mi vía aérea, hay unos tubos, los tubos de Mayo. ¿Alguien conoce los tubos de Mayo? Sí. Ya, se lo coloca en la boca para evitar que la lengua ocluya la vía aérea y pueda obstruirla. Entonces, el tubo de Mayo, como tiene una curva especial, se coloca y permite el pasaje del aire por la vía aérea, ¿correcto? Y hago mi control cervical con un collarín cervical. Perfecto. Muy bien. La B. ¿Qué significa la B? Respiración, Breathing. Respiración, correcto. Respiración. Muy bien. Entonces, aquí en la respiración, ¿qué es lo que yo evalúo? Si el paciente respira adecuadamente. Ya, correcto. Si hay cianosis, Patrón doctor, respiratorio, ya. cianosis quizás también, si es que, por ejemplo, el tórax no se está elevando simétricamente, ¿no? Si es que Ya. quizás hay tirajes, probablemente. Ya, vemos la oximetría de pulso, que es algo tan básico que nosotros, ni bien llega el paciente, lo estamos monitorizando, nos lo colocamos a nuestro monitor de presión arterial, frecuencia cardíaca y la Y la frecuencia oximetría de respiratoria pulso. también. Ajá. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces vemos la oximetría. Fíjense, este paciente
A ver, llegó, bueno, Jaturano 98%, FIO 21%, ¿ya? Poco taquicárdico nada más, presión 160. Ya. La C. Circulación. Muy bien. Vamos a ver aquí qué vamos a evaluar. Se tiene que establecer accesos intravenosos de gran calibre. Correcto, ya. Aquí colocamos accesos venosos. Generalmente, ¿de cuánto usamos las agujas? ¿Qué dicen las guías? La guía dice así una vía bastante gruesa. Lamentablemente no es tan accesible, ¿no? En los hospitales. Las guías aquí en el Perú, bueno, las guías no, perdón, los hospitales que tenemos 18, ya, al menos una 18. Lo ideal es 14 a 16. Lo que se usan para las transfusiones, ¿no? Son unos catéteres de bastante calibre para iniciar la resucitación hídrica inicial o hacer la transfusión masiva, ¿no? De acuerdo al requerimiento del paciente. Doctor, ahí principalmente veríamos si es que el paciente está en shock, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que hay alteración del nivel de conciencia, que podría ser asociada al shock, una Exacto. fiebre fría, taquicardia, taquipnea, ¿no? Hipotensión, y gasto urinario también disminuido, quizás. Van a ver lo que es la perfusión periférica. Es importante acá ustedes para que puedan evaluar los signos de hipoperfusión, ¿no? Si ustedes ven que un llenado capilar está prolongado, hay signo de hipoperfusión tisular. Entonces el paciente no está en buenas condiciones, probablemente está perdiendo. Si ustedes no ven un sangrado activo externo, hay que sospechar que probablemente haya un sangrado interno. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacen ustedes para poder determinar un sangrado interno? Un EcoFast. Y hay otra Sí, el eco. que es el IFAST. ¿Alguien sabe qué es el IFAST? Es el EcoFast, pero extendido. A ver, ¿alguien me puede decir qué evalúa el EcoFast? Líquido libre en la cavidad peritoneal, ¿no? Ya, pero ¿qué foco? O sea, el EcoFast es una revisión rápida de focos en el abdomen. Creo que es para ver si 4 hay focos. líquido en cavidad. Ya, pero ¿qué punto se evalúa? Porque el EFAS es rápido, evalúa ciertos puntos para ver si hay líquido libre en cavidad. ¿Cuáles son? El espacio de Morrison, Morrison. cardio, ¿Cuál fue él? Pericardio, ¿ya? cardio, después también el fondo de saco de Douglas Ya, el espacio recto vesical en el varón y el fondo de saco de mujeres. y uno más que ya me olvidé. En la parte de la celda esplénica, 4. Y Esplénico y el IFAS, hepático, doc. perdón. Esplénico y hepático. Exactamente. Pues el Morrison dijo, el Morrison, pues, ¿no? Que es el hepático, el esplénico es en el izquierdo, el Morrison en el derecho, pericardio en el epigastrio y el espacio recto vesical o de Douglas en las mujeres y el IFAS en tórax para ver si que hay un hemotórax, ¿correcto? Entonces, con el FAS, ¿no? El EcoFAS o el IFAS, nosotros podemos ver si hay algún punto de sangrado, ¿ya? Interno, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la parte circulatoria, descartar que no haya sangrados evidentes, tratar de controlarlos y si que no vemos un sangrado evidente, hacer nuestra ecografía FAS para poder descartar alguna lesión interna. Muy bien, sangrado interno. Muy bien, entonces tenemos ya la C. La D, ¿qué volvemos con la D? ¿Ya? Entonces vamos a evaluar el nivel de conciencia de ¿ya? También la reacción pupilar, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Entonces, fíjese este paciente comatoso, respuesta del estímulo doloroso escasa, lo catalogan con una escala de Cohen-Mansell de 6, ¿correcto? Una escala de Cohen-Mansell de 6. Entonces, va mi pregunta. ¿Cómo se evalúa la escala de Cohen-Glasgow? Es lo que ustedes tienen que saberlo así al dedillo. Apertura ocular. ¿Cuántos puntos máximos?
4. 4. Respuesta verbal. 5 y motora 6. 6, perfecto. Muy bien. Entonces la máxima es 15 y la mínima 8. 3. Perdón, 3. 3. No existe acá la columna 0, ¿no? No, no existe. Muy bien. Apertura ocular. ¿Cuáles son los ítems, las variables? Apertura ocular espontánea. ¿Qué más? El estímulo. El llamado, al habla, al dolor y no responde. ¿Listo? Ya. Respuesta verbal. Está orientado. Perfecto. ¿Qué más? Habla Confuso. confusa. Palabras Inapropiada. inapropiadas. Palabras Incomprensible. incomprensibles y no habla. Y otro no habla. Muy bien. Respuesta motora. Obedece De orden. órdenes. Localiza dolor. Retira el dolor. Decodificación Flexión. y desaceleración. Y de celebración. Muy bien. Hiperextensión. ¿Ya? Luego no hay respuesta. ¿Listo? Muy bien. Entonces el paciente tiene una escala de Combs de 6. ¿Qué hago? Protección de vía aérea. Perfecto. ¿Y qué hago con la presión? ¿Qué hago con la presión de vía? ¿Qué le hago? Intubación Intubación. orotraqueal. ¿Correcto? Intubación orotraqueal. Entonces, con una escala de Combs menor de 8, yo ya tengo indicación de intubación orotraqueal para bajarlo a ventilador a mi paciente para proteger la ventilación. ¿Listo? Protegerla. Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense, miren. Entonces, luego que sigue después de la D, exposición. Entonces, lo más probable, cuando yo esté evaluando la C, fíjense, vamos a ver en el abdomen. Herida pulso penetrante en el flanco derecho con sangrado activo escaso. Abdomen ya. Perfecto. Entonces yo veo la herida, no hay mucho sangrado, lo puedo comprimir con una gasa y sigo haciendo mi ABC D. Entonces voy a la E. Ya hago una exposición total del paciente. Tengo que revisar desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí ya puedo yo hacer mi exploración por sistemas con más detalles. ¿Ya? Entonces el paciente se encuentra pálido, sudoroso, con frialdad distal, poco activo, escasa reacción. Abdomen, impresión leve distensión, con herida pulso penetrante en flanco derecho, con sangrado activo escaso. Abdomen con resistencia a nivel de flanco hipocondrio derecho. No impresiona signos peritoneales. Bueno, no impresiona. Tórax, amplificación conservada, murmullo circular pasa bien ambos hemitórax. Cardiovascular, ruido de buena intensidad. Taquicárdicos, no soplos. Nervioso, el paciente está con una escala de Combs, no sé qué tiene que ir a intubación. Muy bien, entonces, si yo veo en mi exploración de la C, este paciente tiene una lesión pulso penetrante a nivel del flanco derecho, está yéndose un poco a la hipotensión, tiene 160, sí, cierto, no está en rango, pero está yéndose, está elevado en la frecuencia cardíaca, tiene un trastorno del sensorio, entonces yo puedo sospechar que el paciente probablemente esté perdiendo sangre. Entonces aquí, ¿qué es lo que ustedes deberían indicarle al paciente? Vamos, antes de la transfusión. ¿Qué debe indicar? Justo hemos hablado, para que puedan descartar si hay sangrado interno. UGECOFAS, ¿no? UGECOFAS. ¿Listo? Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien, ahí tienen ustedes la lesión, flanco derecho, ya. Muy bien. Entonces, hasta allí, ¿ya? Hasta allí. ¿Cuál sería su diagnóstico? Hasta allí. ¿Cuál sería su problema de salud y sus primeras hipótesis diagnósticas? Perdón, hipótesis diagnósticas.
Ya, hipovolémico está con todo el sensorio, está teleportación, taquicardia, ya. ¿Qué más? Trauma. Mm, ¿Tú lo categorizas solamente como herida? A ver, chicos, sus opiniones. Ya. Entonces, en la exploración, en la parte de la E, ustedes evalúan el abdomen y encuentran cierta resistencia. ¿Ya? Entonces, ustedes hacen la exploración de la herida. ¿Listo? Se colocarán guantes y harán la exploración de la herida. Si su dedo atraviesa peritoneo, ya es un trauma abdominal abierto por arma blanca. ¿Ya? Trauma abdominal. Si ustedes exploran y solamente llega a la parte muscular y tienen un ecofast negativo, simplemente lo pueden catalogar como una herida penetrante pared abdominal. ¿Ya? Pero si la herida atraviesa la pared abdominal, es un trauma abdominal abierto por arma blanca. ¿Ya? Trauma abdominal abierto por arma blanca. Un paciente con una herida a nivel de pared no pues va a llegar en estado chocado, pues, ¿no? Difícil, ¿no? Salvo que está perdiendo sangre por mucho tiempo, por varias horas, puede ser. Pero si lo auxilian rápidamente, no les va a llegar a un estado chocado. Entonces aquí tiene que haber algo más interno. Entonces, la siguiente, por favor. Muy bien, entonces, aquí lo primordial es sus exámenes iniciales. Rápidamente llaman a bajo de sangre. Ni bien están en la parte de circulación, no ven punto de sangrado, ya están llamando ustedes a laboratorio para que le vengan a tomar sus baterías. Entonces, al ver esta lesión, lo mínimo que ustedes deben pedir, exámenes auxiliares, ¿qué va a ser? Ya, muy bien, por hemograma, ¿no? El hemograma, ¿ya? ¿Qué más? La siguiente, por ejemplo, miren ahí, ¿cuántos son resultados? A ver, leucocitos 10.500, hemoglobina en 6, o sea, hay pérdida abundante de sangre. No creo que una persona esté caminando con una hemoglobina de 6, ¿no? Entonces, entonces ya nos indica que hay una pérdida masiva de sangre. La siguiente, por favor. 18% de hematocrito. Ya estamos hablando que hay una pérdida importante. ¿Ya? Abastonados 78%, segmentados 91%. Perdón, hay un error, ¿ya? Es abastonado 0% y segmentado 78%, ¿ya? Abastonados de 0%, hay un lapsus, un lapsus. La siguiente. Muy bien. Muy bien, ahí le piden tanto sus parte del perfil preoperatorio, pues, ¿no? Factor importantísimo o positivo, piensa un tiempo por trombina, el INR, algunos valores de un perfil de coagulación, ¿correcto? Pero ustedes lo que van a pedir principalmente es los preoperatorios, ¿no? Porque si ustedes evalúan, que exploran a la herida, atraviesa el abdomen, el paciente tiene que ir a la paratomía de emergencia, ¿ya? Pero ustedes ya le están pidiendo ya a la hora que sacan la sangre, pruebas cruzadas, perfil preoperatorio. La siguiente, por favor. Está todo el perfil operatorio ahí con todos la parte de perfil de coagulación. La siguiente. Y le toman unos gases arteriales. Recuerden que el paciente está en shock, así que tienen que evaluar la gasometría arterial, que es muy importante, ¿ya? Entonces, fíjense cuándo está el lactato. Miren, de frente, mira el pH, 7.2. Lactato, 7.1. ¿Ya? Entonces hay una marcada elevación en una acidosis láctica. Entonces, el paciente está con hipoperfusión. Por eso que hay acidosis láctica. ¿Ya? Mira cuando está de exceso de base, menos 9.8. Entonces, hay una pérdida
de volemia. Entonces, por eso el paciente está con ese valor de exceso de base por debajo. Y el importante, pues, ¿no? Que usted ya le deben haber pedido su ecografía, su ECOFAS. La siguiente. Muy bien, ahí está el ECOFAS. Líquido libre en cavidad, 800 centímetros cúbicos, perdón, en espacio hepatorrenal, 300 en fosa pélvica, 100 en espacio penorrenal y pericárdico negativo. ¿Ya? Entonces, pregunto, en este paciente, ¿ustedes pedirían IFAST o solamente el FAST? ECOFAST, porque no tenemos indicios de lesión en tórax. Muy bien, entonces sumando más o menos por ecografía, 1200 centímetros cúbicos. Entonces, tengo mi diagnóstico preliminar, un tramo abdominal abierto por arma blanca con ECOFAST positivo. ¿Cuál sería mi tratamiento? ¿Qué hago? Inicio el protocolo de transfusión masiva. Ya, perfecto. Pero eso no le va a salvar la vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La parotomía exploratoria de emergencia. Entonces ahí va la pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones de la parotomía exploratoria de emergencia? A ver, opiniones. Vamos, chicos. Porque sus opiniones son importantes, porque con eso yo los califico. El que no habla no tiene nota, chicos. ¿Eh? Yo estoy anotando. ¿Cómo? Claro, un ECOFAS positivo de esa indicación frente a un paciente con un trauma abdominal, ECOFAS positivo, indicación de la parotomía. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuántas indicaciones hay para la parotomía? ¿Cuáles son las otras indicaciones? Que el paciente esté inestable y que no responda a la reposición de volumen. Ya. Inestabilidad hemodinámica. Ya. Evisceración. Ahí está. Evisceración. Indicación de la parotomía exploratoria. ¿Qué más? Hola. Peritonitis difusa. Hablemos en el contexto de trauma. ¿Ya? En el contexto de trauma. Neumoperitoneo. Neumoperitoneo, perfecto. Neumoperitoneo, si yo, por ejemplo, evalúo a mi paciente, lo hago toda la escala, hago mi ECOFAS, escaso líquido, pido una tomografía y encuentro, pues estable, encuentro neoperitoneo, una placa, una tomografía, indicación de la parotomía de emergencia. Si encuentro neumoperitoneo, ¿qué sospecho? Perforación de víscera hueca, ¿ya? Que generalmente pueden ocurrir también en traumatismos abdominales cerrados, ¿no? Y ni hablar en traumatismos abdominales abiertos, ya sea por arma blanca, ya sea por proyectilema de fuego, por corneada, ¿no? Es decir, por lesiones de por ejemplo, ¿cómo se llama? Este deporte, pseudo deporte, bueno, la corrida de toros, ¿no? La corneada también es otro mecanismo de un traumatismo abdominal abierto, ¿correcto? Entonces, si yo tengo seguridad que la lesión atraviesa la pared abdominal, todo traumatismo abdominal abierto tiene que ir a la parotomía para exploración, ¿ya? Más aún, por ejemplo, tengo un trauma abdominal cerrado, más inestabilidad hemodinámica, también va a la parotomía. Un trauma abdominal cerrado con ECOFAS positivo, sin alteración hemodinámica, va a la parotomía exploratoria, ¿ya? Ya. Isquemia mesentérica no está en el contexto de trauma, ¿ya? Hoy el tema es trauma. Una isquemia mesentérica, sí, el paciente viene con dolor agudo, intenso, tipo lancinante, le toman
una tomografía, ¿no? Pueden encontrar signos de neumatosis o perforación, o en todo caso un ADA va a encontrar lactato elevado, ¿correcto? Ya acidosis metabólica con lactato elevado. Entonces, es una emergencia porque el paciente llega con dolor de inicio brusco, ¿no? Una isquemia mesentérica tiene un tiempo corto, ¿listo? Entonces, cuando nosotros podemos ingresar para poder rescatar la víscera afectada, ¿no? Pero muchas veces ingresamos ya solamente encontramos la necrosis intestinal, ¿no? Ya cuando hay neumatosis intestinal porque hay necrosis. ¿Ya? Muy bien. Ya, ya está. Ahora, las fracturas de pelvis, ¿no? Generalmente conllevan a un sangrado hasta 3 litros, se puede conllevar a un shock. Entonces, si este paciente tiene un trauma pélvico y está inestable, tiene que ir a exploración, una laparotomía para exploración, para ver si es que hay un sangrado activo, hay que ver si alguno de los bajos ilíacos está sangrando, etc. Si yo tengo un trauma pélvico, paciente estable, va a tomografía. Si en la tomografía solamente vemos hematoma, los vasos indemnes y fractura de pelvis, inestable, va a la estabilización externa de la pelvis, ¿no? Y el manejo en cuidados críticos, porque este paciente se puede descompensar en cualquier momento. Mucho va a depender de la estabilidad hemodinámica, ¿ya? Si está inestable hemodinámicamente, igual va a exploración, porque lo más probable que haya un compromiso vascular. Por ejemplo, nos llegó un paciente con traumatismo abdominal cerrado, un atropello, fractura de pelvis, pero la paciente estaba chocada. Hacen ecofaz, líquido en cavidad, entran y encuentran un tremendo hematoma retroperitoneal pélvico. Hacen la exploración, encuentran desgarro de la vena ilíaca. Entonces hacen la reparación de la vena ilíaca. Entonces, por eso es que si está inestable el paciente, tiene que ir a exploración para poder controlar el sangrado. Aunque usted le hace protocolo de transfusión masiva, si está con pérdida sanguínea, le ponen sangre, pero se está yendo sangre, ¿no? Ingresa sangre y hay pérdida. Ingresa y pierde. No tienen un buen control del sangrado, del foco sangrante. ¿Ya? Entonces, este paciente, el manejo es la laparotomía exploratoria. ¿Listo? La laparotomía exploratoria. Ahora, le pregunta. Entonces, en el manejo quirúrgico del trauma, existen zonas en el abdomen. ¿Correcto? Claro, en la exploración del abdomen, en el trauma, existen zonas. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. ¿Alguien ha leído, ha revisado acerca de las zonas? Zona 1. ¿Cuál es la zona 1 de la exploración quirúrgica en el trauma? Hablando de las zonas retroperitoneales. Zona 1. Es la línea media, donde están los grandes vasos. Si yo, por ejemplo, hago mi exploración, encuentro un hematoma retroperitoneal, tenemos peritoneo y hematoma retroperitoneal que involucra zona 1, o sea, la zona media donde está la aorta y la vena cava, probablemente hay lesiones de esos vasos. La zona 2, paralela a la zona 1, a nivel de los flancos, ¿no? Podemos encontrar los riñones en la cavidad a los parte de lo colon ascendente y descendente, porque son dos, zona 2 derecha y zona 2 izquierda. La zona 3 es la parte de la pelvis,
Toda la parte de la pélvica en la zona 3. Y la zona 4 es la zona hepática y biliar. La zona hepatobiliar. ¿Ya? Entonces, todas esas zonas yo tengo que explorar en mi laparotomía exploratoria. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todos bien? Sí. En la zona 2 izquierda. En la zona 2 izquierda. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este paciente ingresa a lo que es a cirugía, y la cirugía que se hace en el trauma, ¿alguien sabe cómo se llama? Cirugía de control de daños. Cirugía de control de daños, ¿ya? Entonces, en el control de daños existen fases, ¿ya? ¿Cuál es la fase 0, chicos? El manejo inicial, la resucitación hemática temprana, lo que pedí, pues mis paquetes globulares, controlo mi hipotensión, controlo la temperatura del paciente, le colocaré una manta térmica, ¿correcto? Esa es mi fase 0, mi fase inicial. La fase 1 es la laparotomía, la primera laparotomía, que es una laparotomía corta o abreviada, ¿correcto? En donde yo, ¿qué hago mi control? Control de contaminación y mi control de sangrado o mi control hemostático. Es lo que yo hago en mi cirugía de control de daños en la fase 1. Abro el abdomen, ejecuto perforaciones intestinales, seccionaré, ligaré los intestinos que están con lesiones para controlar mi infección de la cavidad, controlo el sangrado. Si hay trauma hepático, haré mi empaquetamiento o mi RAFI en empaquetamientos, ¿correcto? Lo dejo el paciente con bolsa de Bogotá o laparostoma o un cierre temporal con sistema VAC, o cierro el abdomen, dependiendo de los hallazgos, y se puede decir que se puede hacer un cierre completo de abdomen, y la cirugía no debe durar más de entre 60 a 90 minutos, y el paciente va a la fase 2, que es el manejo en la unidad crítica. ¿Sí? Y en la fase 3, cuando ya mi paciente está compensado, ¿correcto? Paso a la fase 3, donde se hace la reintervención quirúrgica y hago mi control definitivo de mis lesiones. El paciente está con secciones intestinales, haré anastomosis o haré las ostomías. Y si yo puedo hacer el cierre definitivo de la pared, haré el cierre definitivo de la pared abdominal, si es que lo permite, o si hay riesgo de hipertensión intraabdominal, lo dejaré con sistema de presión negativa. Y luego haré la cirugía en posterior para ir al cierre completo de la pared abdominal. Entonces, la cirugía de control de daño tiene la fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Sí? ¿Estamos? Dime, Ñata. No. O sea, parte de la fase 3 ya. La fase 3 puede ser una reintervención, dos reintervenciones, tres reintervenciones, ya de acuerdo a las complicaciones del paciente, pues, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una adecuada valoración y una correcta identificación de las lesiones en la cirugía de la fase 1, nos vamos a evitar reoperaciones innecesarias. Porque, ¿qué sucede si yo hago el primer control de fase 1? Hago mi reintervención y encuentro una lesión inadvertida que no lo pude ubicar en mi fase 1, pues el paciente va
a estar condenado a múltiples reintervenciones. ¿Ya? ¿Listo? Obviamente que en la fase 3 puede ser 1, 2, 3 cirugías, dependiendo de la evolución del paciente, pues, ¿no? ¿Listo? Es por eso de que lo ideal es, hago mi cirugía de control de daños y en la fase 3 ya hago la reintervención y hago ya el control de estos. Es decir, hago anastomosis u ostomía de las jasas intestinales que se puede hacer, veo si mi empaquetamiento los empaqueto y ya hace control del sangrado, pues queda ahí. Si él sigue sangrando, haré nuevamente otro empaquetamiento y será reintervenido en unas 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, es por eso que el manejo inicial es crucial para la buena evolución del paciente. ¿Ya? Si yo hago un adecuado fase 1 el control de daños, el paciente generalmente van de manera favorable. Pero existen muchas lesiones tan graves que lamentablemente en la fase 2, la parte de los cuidados críticos, fallecen por la complejidad de sus lesiones. Bueno, ¿estamos hasta acá, chicos? Sí, ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Entonces, en la fase 0, cuando yo hago mi control hemostático, mi solicitud de componentes hemáticos para restituir la pérdida por la pérdida sanguínea, hago mi control térmico del paciente, evito la hipovolemia, ¿no? Actuaré también, si amerita, colocación de sonda nasogástrica y colocación de sonda Foley para mi adecuado balance hídrico. ¿Ya? Entonces, acá la colocación de sonda Foley es fundamental. ¿Ya? Fundamental. Para yo tener una certeza de que mi reposición hídrica está siendo la adecuada, manteniendo un flujo urinario mayor de 0.5, ¿no? Centímetros cúbicos por kilogramo de peso del paciente. ¿Listo? Entonces, para su sonda urinaria. Ahora, si en el acto operatorio va a requerir más medicación, fármaco, lo más probable que ya en la fase 2 el paciente le coloque una catéter central porque permite aporte de mayores volúmenes, aporte de nutrición parenteral total temprana, ¿no? Para evitar la desnutrición calórica proteica del paciente en estado de hipercatabolia, ¿no? Un paciente con trauma está en un estado de hipercatabolia. Entonces, en el postoperatorio, si por ejemplo tiene control de daños, iniciaré tempranamente con la nutrición parenteral total, ¿no? Si no puedo iniciar la enteral, iniciaré con la parenteral. Para evitar las complicaciones en el postoperatorio de la fase 3. Si yo tengo un paciente en la fase 3 como paciente desnutrido, obviamente, si hago una anastomosis, va a haber mayor complicación de licencia. Por eso que la parte nutricional es importante. Y aquí nos ayuda la parte de la nutrición parenteral. Si no hay alteración del tránsito, nutrición enteral temprana, ¿no? Se iniciará con una nutrición trófica, ¿no? Con soluciones poliméricas. Y luego se aumentará los requerimientos de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Muy bien. Preguntas hasta acá, chicos. Preguntas. Muy bien. Claro. Son 4 zonas, ¿no? 4 zonas. Ustedes dividen la parte del abdomen en 4 zonas. La zona 1 es el retroperitoneal, porque es la zona medial, donde se van a ubicar principalmente en los grandes vasos, ¿no? Y luego la parte del mesenterio también el intestino. Pero ¿cuál es la zona importantísima? La aorta y la vena cava. ¿Listo? Si ven un hematoma retroperitoneal en la zona 1, sospechen lesiones de esos vasos. La zona 2 son paralelas a las ambas zonas. Están los riñones, colon, ¿correcto? Y la parte izquierda y la parte del vaso.
En la parte derecha está la zona 4, donde está el hepato biliar. Lesiones a nivel del hígado, segmento 4, hay compromiso de vesícula biliar. Por eso que se hace colectomía en esos casos. Árbol biliar, la vía del colédoco. Y la zona 3, la parte pélvica, ¿no? La parte de la pelvis, que también tienen que explorarla. Ver si hay hematomas retroperitoneales, si hay lesión del colon sigmoide, si hay lesión de vejiga, si hay lesión de la parte del ciego, si hay lesión de los intestinos delgados que están en la parte pélvica, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues no tienen que hacer una exploración reglada de toda la cavidad abdominal. Asa delgada, lo van a revisar desde el ángulo de Treitz hasta la válvula cecal. La parte del duodeno, harán la maniobra de Kocher para poder visualizar la cara posterior del duodeno. El estómago, aperturarán la transcavidad epiplones para ver la cara posterior del estómago, ¿correcto? Maniobras de Cattell, la maniobra del Mattox para ver los parietocólicos derecho e izquierdo, para ver si hay lesiones en el recto peritoneo, en la parte posterior del colon, si tienen unas lesiones también en esas zonas. ¿Listo? Entonces, pues la exploración de la cavidad abdominal es para evitar, la fase 1 es para evitar dejar lesiones inadvertidas. Por eso es que tienen que explorar toda la cavidad abdominal. ¿Listo? Si es una lesión por arma blanca, es más sencilla ver el trayecto. Una lesión por arma de fuego, tienen que explorar minuciosamente toda la cavidad, ¿ya? Para que no se le escape ninguna zona. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la cirugía en la fase 1. ¿Ya? Fase 1. Muy bien, ¿preguntas hasta acá, chicos? ¿Todo claro? Ah, ya. Ya, mira. Apréndese esta. Porque son 10, ¿no? Según la TLS, son 10, ustedes lo van a buscar, 10 condiciones para que ustedes puedan entrar. Entonces, en resumen, así, los tips. Tramo abdominal abierto, la laparotomía exploratoria. Tramo abdominal cerrado, hemodinámicamente inestable, la laparotomía exploratoria. ¿Listo? Evisceración, que es un tramo abdominal abierto, la laparotomía exploratoria. Ecofast positivo, la laparotomía exploratoria. ¿Ya? Aprendes así, más o menos para que se pueda ver, pero son 10 las indicaciones de la laparotomía exploratoria que ustedes lo van a revisar en su ATLS. ¿Ya? Van a buscar, descargar su ATLS y lo van a revisar. ¿Ya? Yo les puedo pasar, tengo el inglés, el ATLS, la 10ª edición. Yo se los puedo compartir. Lo voy a compartir a Sí, mejor, doctor, Matías, y a ustedes compártelo. les comparte ustedes, para que puedan Dale leer. cuenta. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Y chicos, entonces vamos a tener un pequeño break, unos 20 minutitos, para iniciar con el siguiente caso. ¿Está bien? O 10 minutitos. Ya, 10 minutitos. Vayan, tomen algo, refresquemos la garganta y nos reencontramos rápido en 10 minutitos para continuar con el caso. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, 10 minutos.